dando cumplimiento a la resolución 2021-019, en la que la entidad debía cumplir con algunas actividades, y una de ellas era el plan de viabilidad. Y de acuerdo a conversaciones que hemos mantenido con la CEPS, el Plan Anual de Viabilidad tiene como objetivo identificar los principales factores financieros, cuantitativos y cualitativos, que presenta la cooperativa y que puede afectar a la continuidad de la institución. El Plan de Viabilidad tiene como resultado un informe que podrá contener medidas que deben ser implementadas en caso de ser necesario, o caso contrario, se demostrará que la entidad es sostenible y no requiere ninguna medida que afecte al desempeño de la institución. Pero específicamente en este caso, el Plan Anual de Viabilidad nace de un requerimiento que la superintendencia nos pudo explicar más o menos en estos términos. ¿Sí? El 1 de diciembre del 2021 sí, salió esta resolución emitida por la superintendencia, que tiene que ver fundamentalmente con el plan del buen gobierno, o sea, con el reglamento del buen gobierno, el control del buen gobierno, y que básicamente tenía tres grandes aspectos centrales en esta norma. Por un lado, sí, todo lo que tenía que ver la vinculación del reglamento de buen gobierno, en donde prácticamente la institución tenía, y esto ya ustedes seguramente lo hicieron en la Asamblea de Representantes, que aprobar un documento que norme las relaciones entre la cooperativa y el conjunto de lo que se conoce, perdón el anglicismo, como stakeholders, o sea, cuáles son las personas, los entes vinculados a la institución. ¿Cuáles son los actores con los cuales la entidad tiene que vincularse y relacionarse con todo su entorno? No solamente los empleados, no solamente los directivos, sino también los órganos de control, con la sociedad en su conjunto, con sus socios principalmente, y lo que se pretendía o se pretende en esa norma es establecer los mecanismos a partir del cual la cooperativa pueda construir o definir los mecanismos que permitan mantener unas relaciones lo más transparentes posibles, lo más fluidas posibles, y en el caso de que existía un conflicto, con el comité de conflictos, definir cuáles son los mecanismos para solución de los mismos, y definir y establecer cuáles son los esquemas a partir de cuáles las instituciones tienen que relacionarse con su entorno. Y el entorno, sí, como les dije hace un momento, referidos con prácticamente todos los actores que de forma directa o indirecta participan en la institución. El plan de buen gobierno, el reglamento de buen gobierno más bien, sí, seguramente pues, ustedes ya lo hicieron aprobar, era una obligación, tenía que estar aprobado por el comité de representantes, por el consejo, luego de haber sido aprobado por el consejo de administración, y eso en teoría debería estar cumplido. El segundo elemento era el código de ética, sí, que de igual forma las instituciones tienen que tener, que es prácticamente el documento a partir del cual las instituciones tienen que definir cómo se van a comportar y cuál es su mecanismo para poder tener un comportamiento adecuado, estructurado, sí, evitando fundamentalmente cualquier principio o parámetro que pueda, sí, afectar la relación de la institución, la ética, el buen desempeño, las buenas costumbres, o incluso lo que podríamos estar hablando de actos de corrupción. Entonces, ahí hay un código de ética que tienen las instituciones que tener cumplido, y la sección sexta, que es el tercer punto que está ahí, pasó como medio de agache, dice el plan de viabilidad, plan anual de viabilidad. Son solamente 3 artículos, sí, pero que estos 3 artículos significan un trabajo bastante significativo. ¿De dónde nace este tema del plan anual de viabilidad? ¿Y qué fue lo que prácticamente nos supieron dar luces? Sí, nosotros en el entorno del sector cooperativo hemos visto durante los últimos años, sí, que las instituciones se han reducido en número de entidades. Sí, si nosotros recordamos el sector cooperativo hace 5 años éramos 900 cooperativas. Si vemos el día de hoy cuántas somos aproximadamente 460 de todos los segmentos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en aproximadamente 5 años nos hemos reducido a la mitad. ¿Por qué nos hemos reducido? Sí, muchas porque han sido absorbidas. En su momento han tomado la decisión de absorberse con una institución más grande. Otras se han fusionado y han hecho otra institución. Se han agrupado y han constituido una nueva. Y muchas, desgraciadamente, y este es uno de los temas más complicados, han sido liquidadas y han cerrado por quiebra. Esto ha significado para el sector cooperativo un gravísimo problema, ¿sí?
no solamente enfocado en que el inconveniente nace porque la marca cooperativa se ve seriamente afectada, sino porque hay muchas familias, muchos socios, y atrás de los socios, todo un grupo familiar que confió en una institución, entregó sus depósitos, entregó el trabajo, el fruto de su esfuerzo, de su trabajo de toda la vida en muchos casos, y no fue cubierto, no fue respondido porque la institución tuvo que cerró las puertas y evidentemente en un proceso de liquidación los depositantes son los grandes perdedores. Eso significaba para las instituciones un hecho de que el conocimiento de cómo se encontraba la institución prácticamente se manejaba única y exclusivamente a nivel de las autoridades de la gerencia general, probablemente del contador, probablemente de la cúpula gerencial de la institución, tal vez, probablemente algún miembro o algunos miembros del consejo, pero con mucha certeza los socios, quienes son realmente el órgano central y son la columna vertebral de la institución, prácticamente desconocían de la situación financiera de la entidad y desconocían claramente cómo se encuentra la institución como un análisis mucho más estructurado y definido. Las cooperativas segmento 1 tienen una opinión independiente que está dada por una calificadora de riesgo. Las cooperativas segmento 2 para abajo no están obligadas a hacer una calificación de riesgo. Las cooperativas segmento 1 tienen los estados financieros publicados mensualmente en la página web de la Super. Las cooperativas segmento 2 y 3 también. Las 4 y 5 no están publicadas mensualmente, tienen publicaciones trimestrales. Pero si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de transparencia de la información, qué tan accesible, qué tan entendible es la información que tienen a disposición los socios para comprender cómo se encuentra la entidad, sí, nosotros vemos que existe una disponibilidad de información muy vaga, muy etérea, muy desactualizada y poco contundente. Sí. Si nosotros le pedimos a un socio, a un artesano, a una ama de casa, a un chofer, a un microempresario, a alguien que está en relación de dependencia, que tiene con nosotros los depósitos, los plazos fijos, y le decimos, entre a la página web de la superintendencia y usted bájese el balance y analice cómo está la institución, en el 99.9% de los casos no lo van a hacer. No lo van a hacer. Sí. Y si es que lo hicieran, bajan, bueno, una vez que encuentran los estados financieros, porque sí, tampoco es que están tan disponible la información, uno tiene que saber exactamente en qué parte de la página web de la CEPS tiene que encontrar los datos, pero suponiendo que encontremos los datos, ¿qué hacemos con un balance que prácticamente lo que nos dice son las cuentas, los saldos, y eso qué significa? Sí, pongámonos en los zapatos del socio, pongámonos en los zapatos de quien está entregando el esfuerzo y el ahorro de su vida a la institución. ¿Cómo interpreta esos resultados? ¿Cómo sabe que está bien? ¿Cómo sabe que la institución se encuentra o no viable? Y ese es prácticamente el concepto. ¿Cómo sabe que la institución está cumpliendo con todos los parámetros para asegurar que los recursos que nos han entregado son bien administrados, son confiables, la información es fidedigna, es oportuna y evidentemente se necesita cierto conocimiento técnico, financiero, económico, contable que nos permita a nosotros interpretar esos estados financieros de esa información, lo cual a veces no es tan sencillo. El componente de hacer una calificación de riesgo en el segmento 2, 3, 4 y 5 no es viable por los costos. Una calificación de riesgo que lo haga una calificadora de riesgo calificada por la CEPS o por la Superintendencia de Bancos y demás es muy oneroso. La calificación de riesgo puede estar por sobre los $10,000 anuales. Sí, y eso evidentemente tampoco es que es muy accesible para una institución. La cooperativa segmento 4, segmento 5, pensar en que se va a gastar $10,000 en un informe, yo es un presupuesto muy representativo. Sí, y tampoco cumple el objetivo fundamental de que no necesariamente dicho informe, dicho análisis, dicha evaluación nos permite tener una idea clara de lo importante que nosotros estamos buscando como socios al momento de depositar en la entidad y que es la viabilidad de la cooperativa. Hasta dónde la cooperativa es viable o no. Porque eso es en esencia lo que nosotros queremos analizar y evaluar. Si es que la institución es viable, entonces la viabilidad significa que yo estoy seguro de que mi institución permanecerá a lo largo del tiempo, por lo tanto puedo seguir confiando oportunamente en la institución, en los depósitos que le he entregado y dichos depósitos que se permanezcan estables a lo largo del tiempo para poder construir una relación, sí,
permanente entre la entidad y los depositantes, fundamentalmente como socios depositantes. Pero, ¿y si la institución es no viable? Sí, ahí tenemos nosotros un gran tema. Y es básicamente definir cuáles son las alternativas y estrategias que nosotros debemos hacer para poder fortalecerle a la entidad y de esta forma, a través del fortalecimiento, asegurarnos que la misma sí permanezca en el tiempo y de ser el caso, en el caso extremo, en el caso que eventualmente nosotros no queremos, si la institución no es viable, tendríamos que buscar un mecanismo de mercado y básicamente es una absorción, con lo cual nosotros tendríamos que conocer con quién podríamos entendernos para eventualmente asociarnos, fusionarnos, a absorbernos o absorber con el objetivo de que los depositantes no se vean afectados. O sea, ese es en esencia. Entonces, en ese contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que prácticamente nos pide la norma? Sí, que la relación que nosotros vamos a establecer o vamos a definir en los mecanismos de estructuración de las buenas prácticas del gobierno o del buen gobierno que están establecidos fundamentalmente en la resolución de buen gobierno de la entidad, sí nos permita a nosotros establecer o esquematizar, sí, los procesos a través de los cuales la institución está asegurando su permanencia en el mercado. Y el aseguramiento de la permanencia en el mercado parte necesariamente por el hecho de que nosotros nos aseguremos de que la institución sí está utilizando adecuadamente los recursos que nosotros le hemos confiado a través de los depósitos y la forma de cómo nosotros en la utilización de esos recursos sí estamos generando el suficiente excedente, la capacidad patrimonial, la solvencia necesaria para poder responder ante los depositantes en el momento que ellos requieran sus propios depósitos. Entonces, en ese contexto, sí, nosotros debemos partir de una realidad y es cómo nosotros vamos a definir ese conjunto de relaciones y las estrategias para poder construir una institución viable de largo plazo. Entendiendo a la viabilidad o entendiendo como el objetivo de este plan de viabilidad proteger los recursos de los depositantes y contemplar los indicadores cuantitativos y cualitativos que determinan la situación económico-financiera de la entidad, así como el conjunto de acciones a implementar en los casos de inviabilidad. En esencia, el plan anual, y quiero enfatizar la palabra anual de viabilidad, sí que de acuerdo a la superintendencia tiene que ser conocido y aprobado por el Consejo de Administración. Eso no lo han puesto en la norma. Sí. Eso no lo han puesto en la norma. Sí, ¿quién tiene que conocer el plan anual de viabilidad? Sí, pero sí, de acuerdo a la consulta que nosotros hemos realizado, tiene que tener el conocimiento del Consejo de Administración. Sí, tiene como finalidad central el decir si la institución puede o no permanecer en el mercado, puede o no cumplir con las exigencias de los depositantes. Y las exigencias de los depositantes se traducen fundamentalmente en el hecho de que si un depositante nos pide que le devolvamos sus ahorros, nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Sin restricción, sin afectación en el capital o en el interés, sin pérdida de valor. Y en ese contexto lo que nosotros necesitamos hacer es dicho análisis, que es en esencia un diagnóstico. ¿Cómo se encuentra la cooperativa? ¿Cómo está definida la institución? ¿Cuál es su capacidad de sostenerse en el mercado? Y a través de esos mecanismos, cómo la institución tiene que definir un plan de acción. Y esto es algo muy importante que también nos supieron explicar los señores funcionarios de la superintendencia, que se pretende o se procura que a partir de este plan anual de viabilidad, en el caso de que la institución tenga o presente indicadores cualitativos o cuantitativos críticos que merezcan un plan de acción, la institución sí es viable, pero no es tan fuerte. La institución sí es viable, pero merece un fortalecimiento. La institución sí es viable, pero requiere implementar un plan de acción. Lo que supieron explicarnos es que dicho plan de acción tiene que formar parte de la planificación estratégica del plan operativo del presupuesto anual. Entonces, el plan anual de viabilidad pasará a ser un insumo, así como es la matriz de riesgos, para que la gerencia general en el presupuesto y plan operativo de cada año contemple las medidas de mitigación de los factores que podrían afectar la viabilidad de la institución.
y este diagnóstico tiene que ser interno. Sí, interno en el sentido de que no necesitamos contratar una calificadora de riesgos. Probablemente sí necesitemos una asesoría, pero lo más importante es que la institución debe conocer y comprender cuáles son los factores que pueden afectar la viabilidad de la institución y la alta gerencia y los miembros del Consejo de Administración estar consciente del nivel de posible afectación que puede tener la entidad y cómo nosotros vamos a construir las herramientas a través de los planes de acción que nos permitan mitigar o minimizar, sí, en esencia, los factores que pueden afectar la sostenibilidad de la institución en el largo plazo. Sí, veámosle de esta forma. Es como un diagnóstico, no quiero decir auditoría porque no es auditoría, tampoco es riesgos, porque riesgos es un poquito más específico solamente a los factores generadores de pérdidas. Este es un informe de evaluación estratégica de la entidad. O sea, tiene que estar al mayor nivel posible. El miembro del Consejo de Administración, el presidente, los miembros del Consejo de Vigilancia, la alta gerencia debe saber en dónde la institución se encuentra débil y cuáles son las acciones que se plantean con su respectivo cronograma, con sus recursos asignados. Por lo de eso tiene que estar asociado y tiene que estar alineado al plan estratégico y al plan operativo anual y al presupuesto para asegurarnos de que la institución va a ejecutar todas las acciones necesarias para fortalecerse. Y aquí viene el alcance de este plan. Tiene que hacer un análisis del entorno económico, la evaluación de los riesgos financieros y no financieros, la evaluación del plan estratégico, de las líneas de negocio que están trabajando. ¿Para qué? Para partir de eso, nosotros evaluar los mecanismos para poder reducir el perfil de riesgo de la institución, adoptar mecanismos de capitalización, y esto lo han puesto en la superintendencia de una manera extremadamente tajante porque es claro y evidente de que uno de los mecanismos, probablemente el más fuerte, más robusto y más importante que una institución debe tener presente para poder mitigar los riesgos y poder absorber las pérdidas es la capitalización. ¿Cómo vamos a capitalizar la entidad? Y la liquidez, sí, eso es fundamental, a través del cual nosotros podemos, sí, evaluar y modificar la estructura y la estrategia de la institución, definir qué activos y pasivos nosotros podemos negociar en el caso de que tengamos algún problema y en el caso extremo de que la institución ya definitivamente veamos que no es viable por el motivo que sea, vemos que su sostenibilidad es muy débil en el largo plazo, necesitamos evaluar con quién nos podemos fusionar o con quién nos podemos absorber, porque el objetivo fundamental o central es no afectar a los depósitos de los, para la redundancia, de los depositantes. Nosotros ya hemos preparado algunos planes de viabilidad para algunos de nuestros clientes, sí, y vamos a presentarles un poco de qué debería contener el plan de viabilidad, cuál es el análisis que debería tener y cómo más o menos nosotros conceptualizamos que la institución debería trabajar. Vamos a seguirle lo que dice la norma. La norma dice, sí, el plan de viabilidad tiene que hacer un análisis del entorno económico. Pues primerito debemos evaluar el entorno económico. Entonces, esta primera parte nosotros tenemos que evaluar cómo se encuentra el país, cómo se encuentra el sector financiero, cómo se encuentra el sector cooperativo, cómo se encuentra lo que decimos en mucho sentido el contexto, ¿sí?, socioeconómico en el cual la institución va a trabajar. Entonces debemos empezar haciendo un análisis siempre de lo general a lo específico. Sí, en este caso del sector real, ver el crecimiento del PIB, ver cómo se encuentra el Ecuador. Evidentemente aquí los análisis, digamos, serán relativamente similares en todos los casos, porque esas es prácticamente las reglas del juego con el cual todas las cooperativas estamos nosotros identificados. Sí, evaluar cuál es el crecimiento que tiene, ver cómo se encuentran los principales sectores económicos del país. Este es un mapa de calor en donde se encuentran las actividades económicas del valor agregado neto, que se llama, que en esencia fundamentalmente es la producción que tiene por cada uno de los sectores económicos del país, y siempre, por favor, en series temporales. Cualquier cosa que vayan a hacer ustedes en cualquier análisis, en cualquier evaluación, no es suficiente poner, por ejemplo, los datos del año 2020, que son los últimos que existen en muchos sectores. 2021 todavía no están disponibles en el Banco Central, entonces a veces no vamos a encontrar información actualizada. El Ecuador es muy pobre en términos de información, y lo cual tampoco es bueno. Sí, pero al menos nosotros la información de los últimos años y ver que podemos tener lo más actualizado posible y, por ejemplo, decir, mire, el sector de comunicaciones también, el sector de la construcción tiene una debilidad, el sector de otros servicios
para seguir bajando y ver las exportaciones, las importaciones, lo que se conoce como la fórmula para poder establecer o construir el Producto Interno Bruto a través del consumo de hogares, del consumo del gobierno, de la inversión, o lo que se llama la formación bruta de capital fijo, la variación de existencia, de exportaciones, importaciones, e ir estableciendo un primer análisis de ver cómo se encuentra la situación económica del país. La inflación, el empleo, ¿sí? Las actividades económicas, lo que se conoce como riesgo país, como el índice de actividad económica del Ecuador, las actividades petroleras. Evidentemente el Ecuador depende un poco del tema del petróleo. En este momento estamos atravesando una situación bastante sui generis en el tema petrolero, con precios altísimos, que nos afecta positivamente por el lado de mayores ingresos que puede tener el Estado por las exportaciones, pero también nos afecta sustancialmente en todo lo que es la inflación y el consumo de vida, porque los precios de los productos y de las materias primas se están incrementando sostensiblemente, y eso tiene que ver fundamentalmente con el incremento del precio del petróleo y de los commodities a partir de la guerra de Ucrania con Rusia. Si uno piensa y dice, pero ese es un evento del otro lado del mundo y eso cómo me va a afectar, y nos va a afectar por las importaciones que tenemos que realizar nosotros, porque los precios de los productos y servicios se están incrementando. Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo está la inflación de Estados Unidos y que se encuentra un poquito más abajo para ver cómo es un componente de lo que se encuentra aquí, la inflación de Estados Unidos está disparadísima, está casi en el 8%, y eso en términos económicos con una moneda fuerte como es el dólar, eso es absolutamente insostenible. En Europa están con inflación del 10% anual, eso es monstruoso, por decirlo de alguna forma, o sea, increíblemente alto. Y eso significa mayores costos y precios de materias primas, y nosotros como país tampoco es que tenemos una producción que nos permita abastecernos absolutamente de todo. Nosotros necesitamos tecnología, nosotros necesitamos vehículos, nosotros necesitamos tractores, necesitamos maquinaria, nosotros necesitamos muchos insumos, y dichos insumos han incrementado los precios y eso nos afecta sustancialmente. Y eso significa para nosotros una mayor pérdida de poder adquisitivo, porque nuestros precios en el país se van a incrementar. Sector externo, las importaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita quienes están en una situación catastrófica, por decirlo de algún modo, el sector bananero y el sector camaronero. El sector bananero realmente está muy golpeado, porque el 15% de las exportaciones bananeras se dirigían a Rusia, y ahorita no hay cómo exportar ni un guineo a Rusia por la guerra. Sí, porque además que está en guerra, Rusia está siendo bloqueada por todo Occidente, entonces no podemos exportar ni un guineo. Sí, y eso afectó y afecta a miles y miles de familias que están viviendo del banano, porque en este momento tienen que botar la fruta. Ahorita no pagan por una caja de banano ni $2, eso no cubre ni siquiera el costo de producción. Y el sector camaronero igualito. Cuando el camarón estaba siendo el producto estrella del país, vino la guerra con Rusia y espero que no nos destruya el sector camaronero ni bananero, pero están muy golpeados, realmente muy afectados. O sea, y eso nosotros tenemos que entender. Sí, las cooperativas que están en el Machala, las cooperativas que están en el Oro, las cooperativas que están en la zona de influencia de Manabí, en la zona de influencia del Guayas, en donde hay mucho sector y mucha producción bananera y camaronera, realmente deben estar teniendo en este momento una evaluación, una afectación en su calidad de la cartera importante. Y eso nosotros tenemos que tener presente. El sector fiscal, la deuda pública, la deuda privada, el nivel de endeudamiento total sobre el PIB, que nosotros, por cierto, estamos reendeudados, sí, es del 60% del PIB, lo que nosotros tenemos en enero del 2021, y eso es demasiado. O sea, nosotros no podemos aguantar ese nivel de deuda porque, como tenemos un riesgo país que bordea los 800 puntos, nuestra deuda es extremadamente cara. La deuda del Ecuador, sí, es probable que un crédito productivo ecuatoriano salga más barata que la deuda externa ecuatoriana en el mercado libre. No digamos de los multilaterales, que puede ser un poquito más baja, pero aquí en el mercado libre sí, evidentemente es mucho más bajo. En las operaciones del gobierno central, el presupuesto del Estado, tenemos un déficit brutal, cada vez es mayor, un Estado muy grande, los ingresos cada vez decrecientes. Y aquí es un problema muy serio. Tenemos ingresos decrecientes, un Estado muy grande, y tampoco es que podemos recortar, porque si recortamos, recortamos salud, recortamos educación, recortamos seguridad. Salud y educación, ya en muchos lados ni siquiera se sabe qué es eso. Seguridad, peor. El problema son los pagos de los intereses de la deuda.
¿sí? Que es aproximadamente sobre una deuda de 60.000 millones de dólares, solo en pago de intereses del Ecuador debe estar casi 6.000 millones de dólares anuales, solo para pagar la deuda. No, solo para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera la deuda, ni siquiera el capital. Y eso es insostenible. O sea, nuestro nivel de endeudamiento es extremadamente alto. Somos un país sobreendeudado. O sea, si nosotros fuéramos una persona y tuviéramos que recibir un crédito de consumo, no seríamos objetos de crédito. Sí, así de sencillo. Estamos extremadamente sobreendeudados. Después del sector financiero, la profundización financiera, el crédito, la captación, la evolución, la tasa de interés, sí que se encuentra relativamente evaluada, y un primer escenario en el cual nosotros vamos a definir cómo se encuentra la situación financiera del Ecuador. Aquí no hay mucho que extenderse, el resultado es que el Ecuador se encuentra en una situación financiera delicada. Muchos esperábamos muchas cosas de lo que está sucediendo actualmente con el gobierno, pero no se ha dado lo que esperábamos y eventualmente nuestro escenario no es el mejor. Sí. Sin embargo, esas son nuestras reglas de juego, ese es nuestro entorno, más o menos esos son los parámetros con los que tenemos que jugar este juego y a nada, eso nos afecta a todos por igual. Así que indiscutiblemente el entorno económico no es favorable y es ahí en donde un entorno económico no favorable, las instituciones cooperativas como nosotros somos mucho más débiles. Mucho más débiles, no nos pongamos débiles, somos mucho más vulnerables. Y ese es un concepto que va justamente con el tema de viabilidad. Si nosotros somos una institución vulnerable, probablemente eso nos vaya a afectar como entidad a lo largo del tiempo y eso sí va a contribuir negativamente a la sostenibilidad de la institución. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis, una evaluación ya un poco más interna. Entonces, agotada la primera parte, tenemos que evaluar, después lo que nos dice es la posición de riesgos financieros y no financieros. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis integral de la institución, empezando por ver por el activo. Sí. Dejamos más grandecita la pantalla. Aquí tenemos el activo, la estructura del activo, el crecimiento de la institución, el pasivo, sí, las captaciones, las variaciones del margen financiero, la estructura financiera, la evaluación de todo lo que es la institución, los ingresos, los gastos, el análisis de sostenibilidad, la cartera improductiva, cada uno de los elementos a partir del cual nosotros vamos construyendo los parámetros que tiene la institución. Y aquí viene el otro componente que nosotros debemos empezar a distinguir y es que hay que evaluar fundamentalmente la posición que tiene la institución. Si es que nosotros vamos a funcionarlos, espero que no, pero nosotros tenemos que compararnos contra nuestro grupo PER, que se llama. El grupo PER es nuestro segmento. Si somos cooperativa segmento 2, tenemos que evaluarnos con cooperativa segmento 2. Si somos cooperativa segmento 3, tenemos que evaluarnos con las cooperativas segmento 3 y así sucesivamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos asegurarnos que la institución es viable en comparación del resto. Entonces, aquí tenemos que empezar a comparar. Si tenemos una cooperativa segmento 2, entonces diremos muy bien, mi cooperativa ABC del segmento 2, ¿cómo se encuentra en posición con todas las otras cooperativas del segmento 2? ¿Cuál es el activo y cuál es su ranking? Y esto es muy importante en el plan de viabilidad y es saber en qué punto nos encontramos en comparación de qué y contra quién. Porque no podemos decir, tenemos un patrimonio, qué sé yo, del 18%. Y la pregunta es, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque puede ser bueno contra una cooperativa que tiene el 10, pero puede ser malo contra una cooperativa que tiene el 22. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cooperativas tienen 10? ¿Cuántas cooperativas tienen 22? Tenemos que hacer un análisis estadístico de cómo se encuentra la posición de la cooperativa en su entorno y bajo este esquema ir evaluando adecuadamente cuáles se encuentran los principales factores que tiene la institución y a partir de ello de establecer y definir cuáles son los esquemas sobre los cuales nosotros plantearemos los planes de acción en el caso de que la institución demuestre que existe un factor cuantitativo, cualitativo que vaya a afectar la sostenibilidad de la institución y su permanencia en el mercado. Y como es la permanencia en el mercado, entonces hay que analizar el mercado. Es evidente que necesitamos hacer lo que se conoce como un análisis comparativo. Vamos a hacer una evaluación comparativa. Vamos a hacer un análisis estructural de todo lo que significa para nosotros la construcción de nuestro plan de viabilidad.
Aquí tenemos nosotros el análisis del activo, el crecimiento, la evolución, la estructura, la calidad de la cartera en función del total de activo, cada uno de esos componentes y esos parámetros de evaluación. Aquí tenemos el pasivo, ¿sí? Cómo nosotros vamos a ir evaluando y cómo nos vamos a ir comparando contra el entorno y el sector para saber cuál es el crecimiento del pasivo, cómo se encuentra la posición, cómo se encuentran definidos los parámetros y cómo se encuentran establecidos los criterios a partir de los cuales diremos que la institución es viable, el crecimiento, el ranking, la evolución y el posicionamiento. ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? ¿Cuánto ha crecido el primero? ¿Cuánto ha crecido el segundo? ¿Cuál era nuestra posición hace un año? ¿Y cuál es nuestra posición el día de hoy? Para nosotros poder establecer adecuadamente cuáles son nuestras estrategias de viabilidad y de capitalización. Para eso se necesita hacer el análisis financiero comparativo. Caso contrario, no vamos a poder tener un análisis estructurado y definido. Posteriormente tenemos que ver el patrimonio y si le ven, bueno, obligaciones con el público, las captaciones y evidentemente los plazos fijos. Si le ven ustedes la dinámica de lo general a lo específico. Empezamos viendo la macroeconomía, después vamos viendo el activo de la institución, el pasivo, el patrimonio, las captaciones, después vamos a los ingresos, a los gastos, sí, y así ir sucesivamente armando el esquema a partir del cual la institución pueda estructurar los planes de acción sobre resultados cuantitativos, sobre cifras. No vamos a decir que la cooperativa es viable porque creemos que es viable. No vamos a decir que la cooperativa se encuentra bien porque consideramos que se encuentra bien. No vamos a decir que la cooperativa es viable porque existe la percepción de que es viable. No. Diremos que la cooperativa se encuentra bien, diremos que la cooperativa es viable, diremos que la cooperativa tiene una posición financiera sana, siempre y cuando los números así nos lo demuestren. Este es un informe estrictamente numérico. Sí, menos lata y más números. Los números tienen que hablar y tiene que demostrar que la institución efectivamente es viable. Aquí tenemos las obligaciones con el público, sí, tenemos aquí la comparación, tenemos los depósitos a plazo fijo, los depósitos de ahorro. ¿Por qué? Porque es fundamental ver quién se encuentra mejor que nosotros y cómo nosotros podemos mejorar. Si es que otra cooperativa vecina ha mejorado, sí, entonces cómo nosotros podemos hacer para que dicha institución vaya mejorando a lo largo del tiempo. Los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo fijo, sí, para ver cómo se encuentra la posición de la institución, en qué punto nos encontramos, cómo está estructurado y cómo está definido, sí, con quién estamos compitiendo, quién está creciendo, cuál es la evolución y demás, y después ya hacer un análisis de todo lo que significa el patrimonio, los ingresos, los gastos y el excedente, la capitalización, el margen financiero. Sí. Entonces, en la segunda parte de nuestro informe de viabilidad, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de la institución y el comparativo con los principales parámetros que tiene. Por ejemplo, en utilidad, ¿cuáles son las cooperativas más rentables o que tienen más utilidad en mi segmento? Si soy cooperativa 5, tengo que compararme contra las 5. Si soy 4, tengo que compararme contra las 4. Si soy 3, contra las 3. Si soy 2, contra las 2. Y si soy 1, contra las 1. ¿Sí? Plan anual de viabilidad lo que procura es compararnos contra lo que se conoce como nuestro grupo PER. Pues una vez que nos hemos comparado los ingresos, los gastos, el margen de intermediación, que es extremadamente importante. Sí, uno de los problemas centrales es justamente ese, saber quién está ganando, quién está perdiendo, por qué está ganando, por qué está perdiendo y cómo nosotros podemos mejorar esa rentabilidad, el margen de intermediación y las utilidades. Y llegar a tener ya un análisis mucho más exhaustivo de la institución. Después nos pide que evaluemos los riesgos, ¿sí? Las líneas de negocio, las medidas y los riesgos financieros y no financieros. Entonces, evaluar los riesgos. Riesgo de crédito. ¿Cómo está el riesgo de crédito de la cooperativa? La provisión, la cobertura, el riesgo, el crecimiento, la captación, la variación, por segmento, cartera vigente, vencida, no devenga, segmento de productivo, consumo, vivienda, inmobiliario, sí, y tenemos que hacer un análisis de todo lo que significa la gestión de riesgo de crédito. Y después compararnos contra otra vez nuestro grupo PER. ¿Cómo está la cartera? ¿Cómo está la cobertura? ¿Cómo está la morosidad de nuestro grupo?
Entonces, volvemos a compararnos y volvemos a hacer un análisis de cómo se encuentra la situación. Crecimiento de la cartera, la viabilidad, la posición de la evolución de los mismos, el posicionamiento, y una vez terminado con el riesgo de crédito, nos vamos por liquidez. Entonces, vamos a ver la evolución de riesgo de liquidez, el segmento de riesgo de liquidez, la estructura, la capitalización, el crecimiento y cada uno de los indicadores de liquidez. Y aquí entramos en la evaluación de la participación de mercado, el entorno, pero ya con nuestro grupo PER consolidado. Pues aquí podemos saber cómo se encuentra el grupo PER, cuánto ha crecido, cuánto ha decrecido, cómo se encuentra la posición, cuál es la estructura, el financiamiento, la cartera, la utilidad, el posicionamiento de cada uno de los componentes para saber cuál es la participación y de qué tamaño estamos hablando la entidad en relación a nuestra línea, a nuestro segmento, a nuestra evolución. Pues una vez que hemos evaluado los principales riesgos, sí, tenemos que evaluar las líneas de negocio. Y las líneas de negocio tenemos que decir lo que dice la resolución 279 de riesgo operativo. ¿Cuáles son líneas de negocio? Línea de negocio: minorista, microfinanzas, tarjeta comercial, inmobiliaria, compensación de pagos, tesorería tradicional. Esas son las líneas de negocio. Y tenemos que decir en dónde la institución sí está y en dónde la institución no está. Dónde la institución tiene sus principales factores de riesgos y donde la entidad tiene sus principales componentes de evaluación de los riesgos. Una vez estructuradas las líneas de negocio, tenemos que empezar a ver los escenarios de fusión. Y aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es todos los principales indicadores y las métricas que tiene la cooperativa, evaluarlo versus nuestro grupo PER. Ejemplo, patrimonio sobre activos, suficiencia patrimonial. ¿Cómo está el grupo PER y cómo estamos nosotros? En este caso, ¿cómo está el segmento 2 y cómo está la cooperativa ABC? Patrimonio más resultados sobre activos inmovilizados. ¿Cómo está el segmento 2 y cómo está la cooperativa ABC? Capitalización. La calidad de los activos, el activo productivo sobre el total de activos. Y aquí vamos a ir identificando si nosotros estamos mejor que el segmento o el segmento está mejor que nosotros. Evidentemente, aquí ya van a aparecer los principales indicios de que la institución se encuentra débil en algún factor, a partir del cual definamos y estructuramos nuestro plan de acción. Es fundamental destacar, y esto sí creo que es muy importante que nosotros vayamos estableciendo y definiendo, que el objetivo fundamental de todo este proceso es llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Somos viables o no? La cooperativa puede permanecer en el mercado, y el momento que nosotros respondemos a esa pregunta, decimos sí, la institución se encuentra bien, no tiene principales problemas, los resultados son adecuados, el riesgo de crédito es más bajo, y comparado con nuestro grupo PER, con nuestro grupo del entorno, con nuestro grupo del sector, estamos en una posición adecuada, en una estructura relativamente sana, somos solventes, somos líquidos, somos rentables, somos productivos, tenemos eficiencia, tenemos una muy buena estructura o capacidad de los activos, pasivos, patrimonio y demás. Por lo tanto, la institución sí va a ser permanente en el mercado y no es necesario tomar ninguna medida contra la inviabilidad. Ese es en esencia lo que vamos a buscar. Y después vamos a analizar los activos productivos, el gasto de operación para ver cómo se encuentra el promedio con el sistema, el gasto del personal, el grado de absorción, la morosidad de la cartera total, el crédito productivo, el crédito de consumo, el crédito inmobiliario, el microcrédito. O sea, estamos haciendo un diagnóstico, estamos haciendo una disección de la institución con números para poder llegar a definir si la entidad es viable o no. La cobertura, la eficiencia financiera, el margen de intermediación, el resultado de todo el ejercicio, patrimonio, los límites de riesgos, evidentemente la inflación y la comparación contra el sector. Aquí vamos evaluando punto por punto cuáles son los factores de cada uno de los sectores para definir calidad de los activos, patrimonio, morosidad, cobertura, sí, etcétera, 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 que son cada uno de los elementos que debemos evaluar, tanto contra el grupo PER, cuanto contra cada uno de los actores o elementos de nuestro entorno. El gasto de operación, la evaluación, el seguimiento, la estructuración, sí, el rendimiento, la rentabilidad, la eficiencia, sí, las tasas implícitas, las tasas activas implícitas, el costo promedio ponderado de las fuentes de fondeo, para ver cuál es el costo que tiene cada una de las instituciones, cuál es el costo que está teniendo la entidad y
en lo que significa la viabilidad, ver cada uno de los límites de riesgo, su tendencia y demás. Los que trabajan con nosotros, los que son nuestros clientes, estos grafiquitos ya les son muy conocidos, en donde nosotros hacemos el análisis y la evaluación de toda la temporalidad de los principales factores de riesgos y vemos en dónde se encuentra la institución. Aquí está la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, la eficiencia, la estructuración, sí, de cada uno de los factores que nosotros tenemos que evaluar porque tenemos que llegar a definir si es que la institución es viable o no. Sí, y en el momento que definimos nosotros esa evaluación, hacemos una calificación del riesgo con una metodología CAME de estimación y decimos la institución en dónde está bien, cuál es su calificación de riesgo, cuál es su puntaje y aquí, a partir de esa calificación de riesgo, nosotros vamos a establecer cuáles son los mecanismos a partir del cual nosotros tenemos que establecer o definir unas estrategias. Adicionalmente a este análisis, tenemos que seguir haciendo la evaluación, sí, la estructuración del plan estratégico, la evaluación del cumplimiento, para lo cual nos toca hacer proyecciones financieras de la cooperativa, para ver si es que no hay ningún factor relevante que en dichas proyecciones nos diga la institución es o no es viable. Entonces toca proyectarle a la entidad, porque evidentemente no nos interesa medir solo lo histórico, o sea, sobre lo histórico, digamos, ya está la leche derramada. O sea, no me interesa saber solamente si estoy mal, lo que quiero saber es cómo estaré. Entonces, toca hacer proyecciones financieras. Y evidentemente hacer proyecciones financieras sí significa nosotros al menos proyectar un año. ¿Por qué? Porque el plan es anual. Todos los años nosotros debemos elaborar este plan. ¿Por qué? Porque el objetivo es decir, en los próximos 12 meses encontramos o no encontramos algún factor de inviabilidad y eso estará dado ¿en dónde? En las proyecciones financieras. Hay que proyectar, hay que calcular las métricas, hay que calcular los indicadores, hay que saber si somos o no somos viables. Y una vez que tenemos el diagnóstico de los riesgos, de la estrategia, de la estructura, de los costos, de los gastos, del entorno del mercado, del sector económico, de las proyecciones financieras, de la planificación estratégica, del cumplimiento de los objetivos, de la estructuración de cada uno de esos elementos, tenemos nosotros que establecer un plan de acción. Saber si vamos a negociar activos y pasivos, con qué plata cuenta la cooperativa para poder negociar. ¿Qué inversiones tiene? ¿Cuál es la calificación de riesgo de esas inversiones? ¿En dónde se encuentra establecido? Y tenemos que hacer un análisis del portafolio de inversión. ¿En dónde está la plata? ¿Cuánto podemos vender? ¿Cómo podemos vender? Y establecer los mecanismos para la venta. Y definir si tenemos algo para vender en cuentas por cobrar, en liquidación de pago, en activos fijos. Porque lo que nos están pidiendo es fundamentalmente ver de dónde sacaríamos plata en el caso de que la cooperativa entre en una posición financiera inadecuada. Nos toca analizar qué activos tenemos, cómo se cuela la estructura y modificar la estructura financiera o no financiera, si los costos son muy altos, si la estructura es muy cara, si la eficiencia es inadecuada, si nosotros tenemos un desempeño que no es favorable, cómo nosotros podemos modificar y finalmente llegar a establecer un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? La fecha de cumplimiento, el objetivo y la estructuración. Nos falta patrimonio, ¿qué vamos a hacer? Nos falta liquidez, ¿qué vamos a hacer? O puede ser que simplemente la institución se encuentre bien, no haya ninguna necesidad de un plan de acción específico, más allá del cumplimiento de las estrategias y parámetros claramente definidos, y de esta forma nosotros decirle al Consejo de Administración, señores Consejo de Administración, no se observa ningún criterio de inviabilidad de la institución durante el próximo año, por lo tanto podemos seguir trabajando, no hay ningún elemento de riesgo estratégico institucional representativo que nos permita a nosotros pensar que la institución puede ser viable en el corto plazo. Una vez que nosotros tenemos ya estructurado todo lo que significa el planteamiento del plan de acción y la estructuración, básicamente lo que hacemos es hacer un seguimiento de cuáles son los componentes y parámetros a partir de los cuales nosotros llegaremos a la conclusión y al objetivo final de este componente. Proteger los recursos de los depositantes y definir claramente cómo la institución puede establecer los mecanismos de los criterios a partir del cual, en un escenario de posible inviabilidad, la cooperativa pueda cubrirse eventualmente de esos factores de riesgo, de esos criterios que pueden afectar la sostenibilidad e integridad de la institución y de esta forma emitir una opinión interna de que la institución permanecerá en el mercado en beneficio de los depositantes. Lo que se está buscando aquí es transparentar. ¿Para qué? Si es que yo digo que era viable y en julio quiebro, algo pasó.
O sea, ¿cómo si es que yo en enero, febrero me dijeron que era viable, en julio tengo problemas? Entonces, algo no fue fidedigno. O probablemente yo en enero, febrero diga, sabe que la institución de la cooperativa ya no soporta más, tenemos que hacer algo y me esté absorbiendo o me esté cubriendo si es que no puedo sostenerme en el mercado. No quiero decir que esa sea la solución. Yo soy personalmente, muy contrario a las absorciones porque eso afecta a la provisión de servicios, sobre todo en temas, en sectores rurales muy poco atendidos. Pero en el eventual caso de que es eso, o la institución quiebra y no hay plata para pagarles a los depositantes, habrá que evaluarlo con discernimiento. Como les decía, el objetivo fundamental es tener un diagnóstico en donde los números hablen y saber exactamente sobre qué escenario estamos pisando. Sí, en la norma no dice quién tiene que hacer esto, no dice cuál es el responsable, probablemente le recaiga en el área de riesgos, ¿sí? Porque es un plan de viabilidad y esto tendrá que ser trabajado seguramente bajo la coordinación de riesgos con la área financiera, la alta gerencia y lo que es negocios. Hasta ahí creo que la explicación, como les habíamos dicho, el objetivo era responder qué es el plan de viabilidad. Claro, nosotros preguntamos, pero también hay que entender que nosotros tampoco hicimos la norma, entonces somos un interlocutor de lo que nos cuentan, que podemos decir, yo les miento lo que me mienten a mí, más o menos así. Entonces, en esta línea, el objetivo fundamental es que nosotros como organización tengamos presente de que debemos trabajar con el objetivo central de asegurarnos que la cooperativa permanezca en el mercado. Y para eso vamos a tener que elaborar este estudio anualmente y tendrá que ser presentado de acuerdo a lo que nosotros hemos podido preguntar a inicio o a fin, bueno, no a inicio, sería realmente con la planificación estratégica y el presupuesto de cada año, porque el objetivo es que esto forme parte de los planes de acción del presupuesto y de la planificación estratégica de la institución. Entonces, ahorita toca hacerlo porque ya se venció y tocaba un plazo establecerlo, pero esto toca actualizarlo todos los años porque necesitamos tener plan de viabilidad 2022, 2023, 2024, 2025 y así sucesivamente.